En la antigua China, el legendario general y estratega militar Sun Tzu tuvo una audiencia con el rey de Gongwu, y éste le pidió que le ofreciera una demostración de su habilidad en el arte de manejar las tropas, y para ello le pidió que convirtiera a 180 de sus mujeres concubinas en soldados. Sun Tzu aceptó el reto, y de inmediato dividió en dos compañías al grupo de mujeres y puso al frente de ellas, como oficiales, a dos concubinas que eran las favoritas del rey. Cuando Sun Tzu les ordenó a todas que hicieran flanco derecho, las mujeres se rieron. El gran militar dijo: «Si las instrucciones no están claras, entonces es mi culpa». Sun Tzu explicó pacientemente las instrucciones otra vez, y después les ordenó que hicieran a las mujeres flanco izquierdo, pero ellas se volvieron a reír. Si las instrucciones ya fueron explicadas y no se ejecutan, entonces las oficiales son culpables, dijo Sun Tzu. Y tras ello, decapitó a las concubinas favoritas del rey. Desde ese momento, las mujeres hicieron exactamente lo que Sun Tzu ordenaba. Sun Tzu mandó una carta al rey para informarle que cuando él quisiera, podía inspeccionar a sus mujeres soldados que ya estaban adiestradas, que ahora sí podían ser utilizadas como tropas y no se detendrían ante el fuego, mar o tierra. Si juzgamos la anécdota anterior, tal vez se nos haga aberrante y cruel el actuar del general Sun Tzu. Pero eso se debe a que actualmente la guerra significa para nosotros algo inhumano, algo que solo los dementes o sádicos harían. Pero recuerda que en el pasado la guerra significaba el aniquilamiento o la supervivencia de una sociedad o hasta de una civilización. El estudio de la guerra era de vital importancia. He aquí entonces las enseñanzas de Sun Tzu para salir victorioso de cualquier batalla. Toda guerra debe de considerarse en función de 5 factores fundamentales, los cuales son: 1. La influencia moral; 2. Las condiciones atmosféricas; 3. El terreno; 4. El mando o el liderazgo; y 5. La doctrina o el sistema. Pasemos a explicarlos. El primer punto, la influencia moral, es todo aquello que incrementa la motivación de un ejército, todo aquello que logra que el pueblo y sus líderes estén en completa armonía, que todos se sientan parte de una misma familia, de un mismo proyecto, de una misma meta. Si todo un pueblo tiene un mismo espíritu, olvidarán el riesgo y el temor a la muerte. Por ejemplo, la ideología nacionalista o religiosa pueden lograr lo anterior. Los discursos de Hitler tenían particularmente este efecto. Lo mismo ocurre en las sectas, cuando el líder le hace creer a los demás que son parte de algo especial y único. Ahora, si tú observas que tu enemigo está con la moral alta, en plenitud de ánimos y fogosos de motivación para matar, entonces procura no atacarlos, porque te toparías con guerreros en plenitud de sus fuerzas. Procura que todos tus ataques sean cuando el enemigo está desprotegido, desprevenido, relajado o con la motivación por los suelos. Por cierto, si tu enemigo ha sido derrotado o está a punto de serlo, dale oportunidad de que se retire, déjale libre un camino de retirada. Si no haces esto, entonces lo estás obligando a pelear hasta la muerte. Y ya lo había dicho un antiguo príncipe chino: cuando las bestias salvajes están acorraladas, pelearán con todas sus fuerzas hasta la muerte. Y esto no es nada bueno ni para ti ni para tus soldados, que de por sí ya están agotados. Por tanto, una vez que el enemigo se ha rendido o ha sido derrotado, deja que se vaya en paz. Sun Tzu también propone usar este factor de desesperación a tu favor, diciendo lo siguiente: orilla a tus tropas a una situación sin salida, de tal forma que ni siquiera ante la muerte tengan la posibilidad de huir, porque si están dispuestas a morir, ¿de qué hazañas no serán capaces? Entonces, los oficiales y los hombres dan lo mejor de sí mismos. En una situación desesperada, no temen a nada.
Si no hay retirada posible, son inquebrantables. Un ejemplo de ello fue Hernán Cortés cuando durante la conquista de México quemó sus naves para dejarle claro a sus hombres que la retirada era imposible. El segundo punto, es decir, las condiciones atmosféricas, es saber usar las fuerzas de la naturaleza o las condiciones climáticas en beneficio de la estrategia militar. Algo que tal vez Napoleón no tomó en cuenta cuando invadió a Rusia en invierno. En fin, un ejemplo clásico de saber utilizar la fuerza de la naturaleza a tu favor es siempre luchar a espaldas del sol, ya que la luz del sol encandila. Intenta entonces usar la luz del sol a tu favor, posicionando a tu ejército de espaldas a él, mientras obligas que el enemigo esté enfrente de él. Incluso el samurái invicto del siglo XVII, Miyamoto Musashi, recomienda batirse en duelo procurando siempre estar de espaldas, ya sea a la luz del sol o de la luna. Todas estas fuerzas naturales, por más sutiles que sean, puedes utilizarlas a tu favor. El tercer punto, el terreno, se refiere al conocimiento del espacio donde se librará la batalla. Este es un conocimiento clave, pues de él depende cómo se librará tu estrategia de combate. Quienes son expertos en la defensa militar saben usar los obstáculos del terreno, como las montañas, los ríos, etc., a su favor, de tal forma que el enemigo no sepa por dónde atacar. De igual forma, quienes son expertos en el arte del ataque siempre consideran las ventajas del terreno en aras de que el enemigo no sepa cómo defenderse. Un ejemplo de esto nos lo brinda la batalla de las Termópilas, donde griegos y 300 espartanos, comandados por Leónidas, sacaron ventaja del reducido y estrecho paso de las Termópilas, obligando que la ventaja que tenían los persas, que era su gran número, no sirviera de mucho, pues los espartanos iban liquidando poco a poco a los persas que tenían que formarse en fila para pasar por el estrecho paso de las Termópilas. La forma del terreno neutralizaba el gran número del ejército persa. Ahora dice Sun Tzu que el primero en llegar al terreno de batalla tiene una gran ventaja sobre aquel que llega después. Y esto se debe a que los primeros en llegar ya observaron el escenario de batalla, ya crearon mapas, ya reflexionaron sobre las estrategias que en ese terreno pueden utilizarse, ya colocaron trampas, etc. El enemigo entonces tiene desventaja. Por ello, quien es experto en el arte militar siempre atrae al enemigo al campo de batalla y nunca se deja atraer a él. Ahora, también es cierto de que existen ocasiones en las que tienes que atacar a tu enemigo en su propia casa, en su propio reino, en su propia nación. Si este es el caso, entonces debes de impedir que tu enemigo sepa por dónde lo vas a atacar. Y para ello debes de poseer guías locales que provengan del país enemigo y que te muestren los diferentes caminos que puedes tomar. Recuerda, tu enemigo debe de ignorar dónde lo vas a atacar, porque si lo ignora, se preparará en muchos puntos diferentes, y si se dispersa en varios puntos, su número será escaso en todos esos puntos, y si su número es escaso, entonces es vulnerable por todos lados. Recuerda la máxima de los romanos: divide et impera, divide y vencerás. Cuando las fuerzas del enemigo están dispersas, no permitas que se reagrupen. Y si las fuerzas están concentradas, intenta sembrar el desorden para que se dividan. Dice Sun Tzu, cuando el enemigo se dispersa y se divide en su propio país porque no sabe dónde será atacado, está a tu merced. Esto ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados atacaron a los nazis en el famoso día D, y los alemanes no estaban preparados porque no sabían dónde iban a ser atacados. Los expertos en materia de guerra deben saber dónde y cuándo se librará la batalla. El cuarto punto de los 5 factores fundamentales es el mando o el liderazgo. Este punto se refiere a las cualidades del líder, pues este debe de ser una persona prudente que sepa actuar de manera inteligente ante los cambios de las circunstancias que se libran en la batalla.
Todas las órdenes del líder deben de estar justificadas racionalmente y ninguna tiene que ser por orden de su capricho. Por ello, también un buen líder prohíbe las supersticiones, las prácticas como los oráculos y los presagios, y los desdeña porque de esta forma despoja a sus planes de toda incertidumbre que estas prácticas supersticiosas le pueden contraer. El líder debe de ser, sobre todo, una persona justa para que sepa recompensar o castigar a sus hombres de una manera razonable. Debe ser empático y severo a la vez para que sus tropas sean disciplinadas y teman el castigo. Un buen líder evita ser colérico e iracundo, pues si es enojón, es muy fácil de ser ofendido, y esto lo puede aprovechar el enemigo a su favor. Por ejemplo, al final de la dinastía de los Wei, el emperador Tai Gu comandaba un séquito de 100,000 soldados que buscaban atacar al general San Chi, y este le mandó una copa de vino al emperador enemigo, pero en lugar de vino contenía orina. El emperador Tai Gu, colérico y furioso como loco, atacó la ciudad sin ninguna estrategia y de forma bárbara, lo que hizo que el general San Chi, que estaba bien resguardado y preparado para el combate en los muros de la fortaleza de la ciudad, lograra destruir en 30 días la mitad de los efectivos del emperador enemigo. Como nos enseña esta anécdota, haz enfurecer a tu enemigo para que se comporte de manera desequilibrada y caiga en tu trampa. Cuida también de que el líder no sea mujeriego o lujurioso, porque si lo es fácil de seducir y el enemigo puede mandar espías mujeres para que lo seduzcan y le hagan perder la cabeza. No se diga a sí mismo que el líder tampoco tiene que ser un cobarde, pues titubeará en los momentos clave de la batalla. También el líder no tendrá que tener mucha empatía hacia sus soldados, porque si la tiene, temerá perder la vida de cada uno de sus soldados y no querrá atacar. Un buen comandante, asimismo, sabe usar las cualidades y los talentos de cada uno de los generales que conforman sus tropas. El valiente sabe batirse, el prudente sabe defenderse y el sabio sabe asesorar. Coloca a cada cual en una posición clave. No des tareas a alguien si no las puede cumplir. Debes de dar a cada cual responsabilidades adecuadas a sus cualidades. Incluso si sospechas que alguien puede ser traidor, bríndale información falsa, porque le dará esta información al enemigo en caso de que te traicione, y esa información obviamente perjudicará a tu enemigo. Y es de esta forma entonces que el comandante experto sabe utilizar las cualidades incluso de quienes son traidores. Ahora, si tú observas que tu comandante no es buen líder porque tiene alguno de los defectos ya anteriormente dichos y no actúa en función de las circunstancias que se presentan en la batalla, entonces desobedécelo. Si por tu parte has logrado encontrar un punto débil de tu enemigo, actúa, no esperes instrucciones de tu comandante. De igual forma, si tu comandante te pide atacar un punto fuerte o muy bien defendido del enemigo, prácticamente te está arrojando al suicidio. Desobedécelo entonces. En la guerra importa más la victoria que la obediencia. En síntesis, debes de saber que un buen líder debe de ser prudente, frío y calculador. Por último, el quinto punto es la doctrina, la organización del ejército, o mejor dicho, el sistema. En la guerra, en medio del tumulto, el general no puede dar órdenes, puesto que nadie escucharía sus gritos. Por ello, debe de construir un sistema preciso de símbolos. Es necesario construir jerarquías para que el comandante se comunique con sus generales y estos a su vez se comuniquen con aquellos que les están subordinados. Por ello, la orden de avanzar o retirarse se transmite a los oficiales por medio de estandartes, banderas o tambores. Y así, los oficiales, al saber qué es lo que significan tales signos, transmiten las órdenes al grupo de hombres a su cargo. Recuerda que el sistema de forma piramidal, donde el comandante ocupa la cima, es clave para comandar los ejércitos. Por ejemplo, las mafias tienen un sistema organizacional y piramidal bien definido.
Si mantienes el orden en tus filas por medio de un sistema preciso como el mencionado, es difícil que la batalla se salga de control para ti. A pesar de esto, recuerda que en la guerra no existen reglas fijas. Las reglas se hacen en función de las circunstancias que nunca son las mismas. De allí la importancia de que el comandante sea un hombre prudente que sepa adecuarse a las circunstancias, como ya lo dijimos en el punto anterior. En fin, quienes tengan en cuenta los 5 puntos fundamentales ya mencionados, dice Sun Tzu, siempre saldrán con la victoria. El arte de la guerra está basado en el engaño. Engaña siempre, en la medida de lo posible, a tu enemigo. Recuerda la anécdota del caballo de Troya. Los aqueos quemaron dicha ciudad valiéndose del engaño. Los aqueos, cuando peleaban contra los troyanos, mano a mano, estaban siendo derrotados, pero el engaño fue la clave para lograr derrotar a los troyanos. Siempre que pienses en la guerra, acuérdate del caballo de Troya. Es aconsejable entonces que en la guerra engañes todo el tiempo. Cuando estés preparado para el combate, finge que no lo estás. Cuando estés fuerte, finge que estás débil. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos y viceversa. Logra que el engaño sea el mejor señuelo para atraer a tu presa. Sun Tzu dice lo siguiente: yo disimulo mis huellas hasta hacerlas imperceptibles. Guardo silencio para que nadie pueda oírme. De esta manera, la habilidad suprema a la hora de manejar un ejército consiste en no presentar una forma susceptible de ser definida con claridad. Es decir, cambia tus tácticas una y otra vez. Si consigues una victoria, no vuelvas a utilizar la táctica que te brindó esa victoria, pues de lo contrario, tus enemigos ya sabrían leer tus movimientos. Usar un método varias veces es igual de absurdo que usar 2 veces el engaño del caballo de Troya y esperar a tener éxito. Recuerda, debes de cambiar tus métodos hasta el infinito. Solo asegúrate que tus métodos cambien en función de las circunstancias. Sé como el agua, que cambia de forma en función del recipiente. El agua no tiene una forma estable, y en la guerra, asimismo, no existen circunstancias estables o permanentes. Quien es experto en el arte de la guerra espera la victoria basándose en la situación y no solamente en la fuerza de su ejército. En otras palabras, la victoria no debe de depender solamente de los ejércitos, sino de haber sabido usar las circunstancias a nuestro favor. No permitas que el enemigo te conozca, porque de esta forma él sabrá dónde y cómo atacarte. Por el contrario, trata de conocer y estudiar a tu rival lo más que puedas. De esta forma conocerás sus puntos débiles y sabrás cómo atacar. Y también podrás evitar sus puntos fuertes. Y no solo es importante que tú conozcas a tu enemigo y evitar a su vez que él te conozca a ti. También es importante que ocasiones que tu enemigo se desconozca a sí mismo. Para lograr esto, tienes que desequilibrarlos, tienes que desconcertarlos, desorganizarlos, acosarlos constantemente y evitar que descansen. Intenta desestabilizar sus alianzas. Haz que sus aliados sospechen de ellos. Haz enfurecer a su general insultándolo o sedúcelo enviando espías mujeres para que en la guerra él actúe como un demente. Una vez desequilibrado el enemigo, no lo dudes más, ataca. Y no se te olvide que todo ataque en la guerra en contra de tu adversario debe ser perpetrado de manera súbita, de manera rápida como el relámpago. Pues como dice el dicho, cuando truena el relámpago, ya es demasiado tarde para taparse los oídos. Y esto porque si atacas de manera inmediata, el enemigo no tendrá tiempo de reaccionar a tu ataque y no podrá detener el daño. Además, ten en cuenta que cuando una guerra se prolonga, los ejércitos poco a poco se debilitan y pierden motivación, sin contar que las provisiones también cada vez escasean más. Dice Sun Tzu: si tus armas han perdido filo, si el ardor de victoria se extingue, si tus fuerzas se agotan y tus recursos se acaban, entonces estás a merced del enemigo. Por ello es que todo ataque y la guerra en general debe de ejecutarse con la velocidad del relámpago. Recuerda, no permitas que la guerra se alargue
Y si logras asestar un gran daño con el ataque sorpresa a tu enemigo, ten por seguro que el ánimo y la motivación de tus tropas aumentará, mientras que las del enemigo decaerán. Un ejemplo de ello es la táctica militar alemana conocida como la Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago. Gracias al ataque relámpago, los nazis ocuparon Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia. Es decir, gracias a la guerra relámpago, los nazis se hicieron amos y señores de Europa. Las posibilidades de victoria o de derrota residen en las acciones inesperadas y sorpresivas que realices. El ataque relámpago es aquel que se efectúa antes de que el enemigo esté preparado. Sin embargo, la mejor guerra es la que se gana antes de que comience. Una buena estrategia de guerra no es combatir cara a cara con el enemigo. De hecho, Sun Tzu nos dice que el supremo refinamiento en el arte de la guerra es combatir los planes del enemigo. No al enemigo en sí, sino sus planes y estrategias. Por ello, se dice que la guerra es más una cuestión de astucia que de fuerza. Si frustras los planes del enemigo, muy probablemente éste se desmotivará y se rinda antes incluso de pelear. Para ello, recuerda siempre romper las alianzas de tu enemigo y más aún, no permitas que tus enemigos se unan. Recuerda nuevamente la máxima romana, divide et impera. Debes aplastar la motivación del enemigo antes de que ésta nazca. Debes romper las alianzas del enemigo antes de que estén selladas. Haz que la guerra sea tu último recurso, tu última opción. La peor estrategia de guerra consiste en atacar con el ejército. Hazlo solo cuando no haya otra alternativa. Sun Tzu dice que los que son expertos en el arte de la guerra someten al ejército enemigo sin combate. Tu meta es tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. De esta forma, tus tropas estarán sin ningún rasguño y tu victoria será total. Por el contrario, si atacas como primera opción, confiando en la fuerza de tu ejército, lo único que vas a lograr será diezmarlo, reducirlo. Es como arrojar una parte importante de tu ejército por el acantilado. Ahora, si no hay otra opción más que el combate, Sun Tzu recomienda lo siguiente. Si tus tropas están en superioridad numérica respecto al enemigo, rodéalo y atácalo. Si tanto el ejército como el de tu enemigo están numéricamente parejos, intenta dividir a sus tropas. Pero si tus tropas son numéricamente inferiores, emprende la retirada. Evita toda confrontación. Vale más conservar la vida que hacerse los héroes. Recuerda, lo único que importa en la guerra es la victoria, no el hacerte el héroe o el valiente. Los espartanos, por ejemplo, odiaban el uso de los arcos y las flechas, porque decían que era un arma de cobardes. Pero en lugar de emprender la retirada contra los persas, los espartanos sucumbieron bañados por las flechas de los persas. Otro ejemplo, más actual, es el de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Para muchos son armas de cobardes, pero en la guerra no existen los valientes o los cobardes. En la guerra existen los vencedores o vencidos. Retomando, si tu ejército es numéricamente inferior, solo está justificado el que ataques si tu enemigo está desorganizado, distraído, cuando no te espera, cuando lo atacas por sorpresa y directamente a uno de sus puntos débiles. Nuevamente, como la anécdota del caballo de Troya, los aqueos, mediante el engaño, atacaron el punto débil de Troya, el cual era el interior de sus murallas. Recuerda que la defensa de tu ejército depende de tus soldados, pero el ataque depende de qué tan vulnerable esté tu enemigo. Sé como un depredador. Si el halcón destroza el cuerpo de su presa, es porque lo descarga en el momento preciso. Intenta atacar antes de que tus enemigos se reúnan y usa el factor sorpresa siempre. Ahora, para observar al enemigo, requiero espías. Pues bien, existen 5 tipos de agentes secretos, los cuales son: 1. Los espías indígenas. 2. Los espías interiores. 3. Los agentes dobles. 4. Los liquidables. Y 5. Los agentes flotantes.
Los espías indígenas son aquellos que son oriundos y originarios del país enemigo y conocen a la perfección el terreno de tu enemigo. Los agentes interiores son aquellos quienes trabajan como funcionarios políticos o ocupan un cargo en el gabinete del gobierno enemigo. Los agentes dobles son aquellos espías que el enemigo cree que son de él, pero que en realidad son nuestros. Por ello, hay que recibir con los brazos abiertos a los espías enemigos y unirlos a nuestra causa. El espía liquidable es aquel que vamos a sacrificar enviándolo a territorio enemigo para que dé información falsa sin que él lo sepa. Y cuando el enemigo se dé cuenta que el espía le dio información falsa, seguramente lo liquidará. Por último, el agente flotante es el espía más valioso, puesto que es el que puede moverse en las esferas más importantes del enemigo y a su vez nos da esa información valiosa. Son aquellos que van y vienen, por ello se llaman flotantes. Estos espías tienen que ser los más inteligentes, sagaces y astutos de tu reino, pero sobre todo deben ser los más confiables, pues de ellos depende la información de cómo planeas la guerra. Recuerda, un ejército sin espías es como un hombre sin ojos ni oídos. Una vez que tu enemigo sea derrotado, no dudes en saquear todo lo que puedas de los lugares que conquistes, ya que es mucho más factible obtener alimento, por ejemplo, del lugar que conquistaste en lugar de traerlo desde tu ciudad de origen. Pero a pesar de todo, debes de respetar a tu enemigo en la medida de lo posible. Cuida y trata bien a tus prisioneros, no se te ocurra torturarlos. No se te ocurra asesinarlos a ellos o a su familia o violar a sus mujeres, pues eso traería resentimientos que trascenderían tu generación. Por ejemplo, cuando los persas destruyeron e incendiaron la ciudad de Atenas en las guerras médicas, varias generaciones después, Alejandro Magno y su séquito destruyeron la legendaria ciudad de Persépolis, capital del imperio persa. Y eso solo por venganza de lo que había sucedido hace más de un siglo en Grecia. Por tanto, si tú ganas una batalla y tienes prisioneros del bando enemigo y no respetas a sus mujeres, a sus familias o a ellos mismos, entonces lo único que harás es que los hijos de tus hijos serán odiados por las generaciones futuras de esas naciones. Y aunque los futuros ciudadanos de tu nación no hayan hecho nada y no sean culpables de nada, aún así serán odiados por los pueblos a los cuales tú torturaste. Si quieres que las futuras generaciones de tu patria vivan con bienestar, lo peor que puedes hacer es heredarles enemistades que desean aniquilarlos merced a un odio histórico que tú provocaste. Por ello, debes cuidar y respetar en lo absoluto a tus prisioneros y su familia. Incluso cuando sean tus prisioneros, en la medida de lo posible intenta integrarlos a tu causa. Contágialos de tu ideología y tu doctrina. Hazles ver los beneficios que obtendrán si se unen a tu causa, si se hacen tus aliados. Si no acepta, no importa. Confórmate con respetarlos y no ofenderlos, para que en un futuro ellos también te brinden un respeto, ya sea como aliados o enemigos.